¿Qué tal, estimados estudiantes? Buenas noches. El día de hoy vamos a profundizar más sobre la cuestión de las ventas en corto cuando realizamos portafolios de inversión. El objetivo de esta sección es conocer los diferentes tipos de enfoque sobre las ventas a corto en la construcción de los portafolios de inversión. ¿Por qué ampliar este tema? Durante la elaboración de los portafolios, ya sea por Markowitz o por Elton, Gruber y Padberg, es posible que nos encontremos con resultados negativos como los que a continuación se presentan. Aquí, por ejemplo, tenemos un resultado negativo bajo el procedimiento de Markowitz. Tenemos menos 150 para el activo A y 250 en positivo para el activo B. Tenemos una ponderación final del 100%, pero involucrando porcentajes superiores al 100%, lo cual podría resultar extraño en primera instancia. También vemos una situación particular para el algoritmo de Elton, Gruber y Padberg, el cual está denotado en los pesos marcados en azul. Observamos cómo hay proporciones superiores al 100%, tanto en negativo como en positivo. ¿Qué significa encontrarse con proporciones negativas? Significa, por lo tanto, que implican operaciones en corto, es decir, estamos vendiendo una cantidad de activos cuyo valor sea equivalente al de la proporción expresada. No obstante, existen diferentes formas de expresar las ventas en corto, como a continuación veremos. Aquí vemos las tres propuestas. Tenemos una definición estándar, una definición de Lindner y por último la propuesta de Alexander. Cabe destacar que la propuesta de Alexander es la que se abordó en el video anterior. La definición estándar presupone que la venta a corto de una acción es una fuente de fondos para el inversor. Por su parte, la definición de Lindner presupone que estas operaciones se realizan con fondos prestados, por lo que hay que mantener un colateral o garantía para esas operaciones. Por su parte, la propuesta de Alexander, la cual fue el enfoque que se tomó en el primer video sobre las ventas a corto, supone que este tipo de operaciones sea tratado como un activo diferente, lo cual implica que este tipo de operaciones son activos con sus propios rendimientos, sus propias betas y sus propias medidas de riesgo. Por lo tanto, a la hora de construir estos portafolios, las reglas que se aplican son aquellas como si solo existieran activos con operaciones a largo. A continuación, un ejemplo de todo lo anterior. Bien. Esta es una tabla que probablemente les parezca familiar, ya que es el empleado durante los algoritmos de Elton, Gruber y Padberg, vistos tanto en los de la venta a corto como aquellos donde se empleaban más de dos activos. Por ende, recurriremos nuevamente al algoritmo de Elton, Gruber y Padberg para ver reflejados las dos definiciones de ventas a corto cuando se emplean las definiciones estándar y lindneriana. Cabe destacar que en este ejemplo vamos a emplear más de dos activos, en este caso 10 acciones, cada uno con sus respectivos rendimientos, betas, varianzas, así como un tasa libre de riesgo de 5% y una varianza de mercado del 10%. En primera instancia realizaremos la resta del rendimiento de cada acción menos el rendimiento libre de riesgo. El siguiente paso es calcular la razón de rendimiento a riesgo realizando la división entre la resta previamente calculada sobre la beta de cada activo.
Nuestro siguiente paso va a ser calcular los cutoff y para ello haremos en primera instancia el cálculo de los numeradores. La siguiente columna corresponde al cálculo del denominador. Colocamos en este caso potencia y luego entre paréntesis beta, 2, expresando de esta forma que estamos elevando al cuadrado. Y todo esto se va a dividir entre la varianza. Esta columna va a representar la suma de los numeradores. Y a continuación tenemos la suma de los denominadores. Y ahora se hace el cálculo del cutoff como tal. Una vez que hemos realizado este cálculo de los diferentes cutoff, vamos a tomar una decisión. Esto lo vimos en el cálculo de los portafolios de más de 2 activos. La premisa es que vamos a admitir únicamente aquellos activos cuyo razón de recompensa a riesgo sea superior al de su respectivo cutoff. Es decir, que la proporción del rendimiento más allá de la tasa libre de riesgo mediada por su beta sea superior a un punto límite, el cual es su respectivo cutoff. Colocamos la regla de decisión. Si X de Y, es decir, la relación de recompensa a riesgo, es superior a su respectivo cutoff, entonces permanece. De lo contrario, se va.
Como pueden ver, los activos 1 al 5 permanecen. Es decir, su relación de recompensa a riesgo es superior al punto mínimo, es decir, al cutoff. Por su parte, los activos 6 a 10 son excluidos porque el excedente del rendimiento frente a la tasa libre de riesgo no sobrepasa ese punto mínimo. Ahora vamos a calcular el ZDI, es decir, el precedente para estimar los pesos de cada activo, el cual tenemos aquí. ZDI es igual a beta DI entre su respectiva varianza, el cual multiplica a nuestra razón de recompensa a riesgo menos ZK. ZK no es otra expresión más que para el cutoff. El cutoff va a ser el último bajo el cual se incluyeron los activos, o el beta del último activo incluido. En este caso, el último activo incluido ocurrió a un cutoff de 5.45% y lo vamos a denotar con este color. Así sabemos que para este ZDI vamos a emplear este cutoff. Incluso noten cómo para los activos que permanecen, ZI aparecen en positivo, mientras que de aquí en adelante todos los activos que fueron excluidos presentan una Z negativa. Ahora vamos a hacer la sumatoria para los zetas y poder ponderar. Y para ello vamos a hacer la sumatoria, pero únicamente vamos a incluir aquellos zetas que son positivos. Tenemos los pesos y podemos ponderar. Colocamos nuestra división numerador entre denominador entre sí mismo, fijamos la base y con esto podemos hacer el cálculo a todos los demás que resultaron positivos. De esta forma tenemos los valores, tenemos las ponderaciones de este portafolio, comprobamos que efectivamente suman el 100%. Todos estos, por lo tanto, quedan excluidos. No se quiere ningún activo de ellos. Voy a denotarlo con el mismo color. Esto, hasta este punto, digamos, se corresponde con los contenidos vistos en el último video, en el cual se hacían portafolios de más de 2 activos. Aquí, hasta este punto, lo que estamos diciendo es que no se permiten las ventas a corto, y bajo ese criterio, pues, todos aquellos activos, valores cuya relación de recompensa a riesgo no superan el cutoff, pues quedan excluidos. Sin embargo, cuando nosotros consideramos que es posible realizar las ventas en corto, entonces la cosa cambia, porque en primera instancia todos los activos estarían considerados. Por lo tanto, nuestro ZI estaría calculado considerando este cutoff, es decir, el último cutoff bajo el cual tú adquieres todos los activos
Es decir, notemos cómo este cutoff va disminuyendo. Estamos de cierta manera reduciendo la exigencia de nuestra relación de recompensa a riesgo. A medida que relajamos esta exigencia, estamos asumiendo un riesgo más alto. Vamos a denotar con el otro color, azul. En este caso, vamos a hacer el mismo procedimiento. Es Z entre varianza por EI de X menos el nuevo cutoff. El nuevo cutoff va a ser el azul y lo fijamos. Bien, lo hemos realizado. Tenemos valores diferentes, aunque en esta parte siguen apareciendo signos negativos. Ahora vamos a hacer los diferentes métodos para calcular las ponderaciones bajo las definiciones estándar y después bajo la definición de Lindner. Para la definición estándar, lo único que hay que hacer en primera instancia es sumar directamente todos los valores de Z y obtenemos la sumatoria. Y bajo esta sumatoria realizamos las ponderaciones. Bien, hemos hecho ya el cálculo de las ponderaciones de nuestro portafolio, considerando que las ventas en corto están autorizadas y asumiendo la definición estándar, es decir, que las fuentes de donde vamos a adquirir para vender y comprar estos activos son propias, que las poseemos. Vamos a tener estos números superiores, 625%, 733, es decir, vamos a comprar todas estas proporciones de activos y que vamos a realizar ventas sobre todas estas proporciones. Y al final, la compensación de todo lo que hemos comprado contra todo lo que hemos vendido nos daría el 100% del capital o del monto que tenemos para invertir. Sin embargo, esto representa un problema en la práctica, ya que en la realidad nuestros recursos son limitados y aunque estos porcentajes se compensen entre sí, tanto los que compran como los que venden, asumen que realmente poseemos una fuente ilimitada de ingresos. Por lo tanto, esta definición estándar no sería muy práctica en la realidad. Es por ello que la otra versión, la otra alternativa que tenemos es la de Lindner, la cual asume que esos dinero para las operaciones de corto es prestado, por lo tanto no nos pueden prestar de manera infinita. Para ello tenemos que modificar nuestra Z. Vamos a emplear los mismos valores, pero lo que vamos a realizar es la suma de los valores en términos absolutos. Vamos a colocar la segunda sumatoria de Z abajo. Suma vamos a incluir únicamente los activos. Repetimos absoluto para cada uno de los activos negativos. Bien, hemos obtenido la sumatoria de Z
que nos va a servir para realizar la ponderación bajo la definición de Lindner. Y lo siguiente no es más que realizar el mismo ejercicio de ponderación. Dejamos denominador. Denominador y ajustamos. Ahora, si se fijan, notemos que las cantidades son ya más realistas, más apegadas a la realidad, por así decirlo. Son inferiores al 100%, lo cual quiere decir que estamos considerando un capital inicial. Tenemos para invertir. Sin un 51% de ese capital que disponemos lo vamos a utilizar para hacer operaciones largas, es decir, para comprar los activos y esperar que suba el precio, mientras que el 49% restante se va a emplear no tanto como se va a pedir prestado para hacer las operaciones a corto. De esta forma tenemos dos puntos de vista, uno de los cuales resulta impráctico en la realidad, otro ya más apegado, pero incluso esta visión de Lindner presenta algunas limitaciones, puesto que asume que existen ciertas facilidades aunadas para la tasa de interés que se prestan, así como la posibilidad de tener diferentes condiciones para garantizar o de colateral o de garantía para los préstamos. Y es por esta razón que Alexander propuso su visión, es decir, vamos a asumir que todos sale de nuestro bolsillo, pero para limitar también la cantidad de capital que podemos adquirir, vamos a tomar los activos o las operaciones a corto como otro tipo de activo de título totalmente distinto. Una vez hecho esto, realizamos el procedimiento de acuerdo a la versión original del algoritmo, es decir, cuando no se utilizan ventas a corto. Ya no es necesario. Y hasta aquí porque al final de cuentas transformamos estas operaciones en corto como otro tipo de activo. Y bien, hasta este punto ya hemos visto las tres formas que existen de representar o de configurar portafolios empleando ventas a corto. Era importante abordarlos ya que en la práctica podremos encontrarnos con que hay cálculos de esta manera. Es importante identificar qué significan y sobre todo tener estas bases para poder tomar una decisión. Es posible que por el tipo de monto, aunque estos porcentajes sean extraordinarios, sean perfectamente posibles cubrirlos. O es también posible que existan condiciones de apalancamiento lo suficientemente favorables como para tomar la posición o acogernos a la definición de Lindner. Y por último, tenemos en la práctica la de Alexander, la cual sería como la más viable en la mayoría de los casos. Y sin más por el momento,
me despido. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.